la capacidad de interactuar con su entorno o su ambiente. Y por ser entes espirituales, el espíritu le da ciertas cualidades a este ente y es la movilidad, porque está vivo. Y esa movilidad puede ser en gran manera o muy limitada. Ahora bien, el perfil espiritual en Dios, sabemos que todas las cosas en Dios tienen una representación. Y de acuerdo a la conducta reiterativa que se manifieste o que algo presente, eso define un perfil. Y este perfil en Dios puede definir un ente espiritual. ¿Qué quiero decir? Sabemos que un perfil espiritual define la conducta y la característica de algo, el comportamiento de algo. Cuando este comportamiento se hace reiterativo en Dios, o sea en la existencia, da lugar a un ente espiritual que va a estar definido precisamente con ese perfil que se ha venido manifestando de manera reiterativa. Ahora bien, ¿cómo nos influencia esto o cómo nos influye este conocimiento o esto que ocurre en Dios, que un perfil espiritual da origen a un ente espiritual? Y un ente espiritual ya es un espíritu, definido por el perfil espiritual que de manera reiterativa produjo en Dios la creación de este ente espiritual. Entonces, ¿cómo soy yo influenciado por causa de este proceder en Dios? De que un perfil espiritual, que es un comportamiento que define la conducta o un comportamiento de algo, puede originar un ente espiritual. ¿Cómo me influencia o cómo soy yo afectado en que por causa de este proceso que existe en Dios? Nosotros como hombres solemos tener cambios de comportamientos. Hoy nos comportamos de cierta manera y de acuerdo a las circunstancias solemos cambiar el comportamiento, la actitud. Cuando esto se hace de manera reiterativa en nosotros, se comienzan a crear perfiles espirituales en nosotros mismos, que van fragmentando la personalidad del hombre. ¿Cómo? Que van fragmentando la personalidad del hombre. De acuerdo a las circunstancias, él manifiesta cierto perfil. De acuerdo a la situación, de acuerdo a la ocasión. Pero lo que no nos damos cuenta es que este perfil, cuando esta conducta en nosotros se hace reiterativa, comienza a crear en Dios un ente espiritual, que lo que va a dar lugar es a un espíritu, que es una fragmentación de nuestro espíritu, a causa de nuestro cambio de conducta, de comportamiento. Es la razón por la que el Señor Jesucristo nos llama a que, negándonos a nosotros mismos, adoptemos el perfil de Él, que es el perfil del Hijo perfecto. No hay otro perfil al cual nosotros nos podamos acoger, sino a que, negándonos a nosotros mismos, seamos como el Maestro, que tiene un perfil ya definido. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Como que tiene un perfil ya definido. El Hijo de Dios ya tiene un perfil definido en cuanto al comportamiento y la conducta delante de Dios. Y eso nos pide el Señor Jesucristo, que seamos como Él. ¿Por qué? Por causa de este proceder que hay en Dios,
que cuando una conducta se hace demasiado reiterativa, vamos a tomar el hombre como ejemplo, en un hombre, esto va a generar un perfil de conducta en él, y este perfil de conducta va a dar origen a un ente espiritual que se va a crear con ese perfil de conducta que él está manifestando de manera reiterativa. Y ente espiritual no es más que un espíritu, no es otra cosa que un espíritu que va a ser parte de nuestra personalidad. Vive Cristo para siempre. Y esto es muy delicado, amados, porque ¿por qué? Porque primeramente esto es una fragmentación de nuestro espíritu. ¿Cómo? Esto es una fragmentación de nuestro espíritu. Y seguido, cuando nosotros cambiamos de conducta o de comportamiento de manera reiterativa, manifestamos un comportamiento en una circunstancia y después manifestamos otro comportamiento en otra circunstancia, entonces comienza a fraccionarse nuestro espíritu y van a comenzar a aparecer perfiles de conducta en nosotros que van a dar origen a entes espirituales dentro de nosotros, que son espíritus o subespíritus que se forman de la fragmentación de nuestro comportamiento. Lo delicado de esto, amado, es que el Señor nos llama a una unidad. Dice que para que sean unos, así como nosotros somos unos. Pero cuando nosotros cambiamos, tenemos muchos comportamientos de acuerdo a la circunstancia. O sea, no somos definidos en un comportamiento, que nos comportamos de la misma manera en todos los aspectos. O sea, siempre somos el mismo, sino que somos muy variantes. Esto va a dar lugar a muchos perfiles espirituales dentro de nosotros, perfiles de conducta que van a dar por consiguiente lugar a nuevos entes espirituales dentro de nosotros, que al final, que al momento de ser compactados, porque Él dice para que sean uno, el Señor Jesucristo, para que sean uno así como nosotros somos uno. Al momento de compactar la unidad, vamos a hallar con que hay muchos perfiles espirituales, muchos entes espirituales conviviendo dentro de este cuerpo. Y que todos ellos tienen de alguna manera su propia voluntad. ¿Sí? Eso hace un perfil espiritual en el mundo espiritual. Define, da lugar a un ente espiritual. Y este ente espiritual tiene su propia voluntad. Y está conviviendo con nosotros. Ahora bien, en el mundo espiritual hay muchos espíritus o hay muchos entes espirituales que ya tienen un perfil definido. Y cuando un ente espiritual detecta que en nosotros hay un ente espiritual que se manifiesta o se comporta conforme a ciertas características que ya están definidas en su perfil espiritual, ese ente espiritual puede venir a reclamar potestad en nosotros a raíz de ese comportamiento que estamos manifestando que corresponde a su perfil espiritual. Esto es muy delicado. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. De allí lo importante o la importancia de ser siempre los mismos en cuanto al perfil de conducta y comportamiento que hemos aprendido acerca del Señor Jesucristo. No estar cambiando o variantes de acuerdo a la circunstancia u ocasión. Es la razón por la que tenemos que comenzar a negarnos a nosotros mismos y ser conforme a la imagen de Jesucristo. El perfil que no cambia porque es el perfil perfecto. Ante cualquier circunstancia Él siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo. Y eso nos demanda a nosotros, ¿para qué? Para que nuestro espíritu no se fragmente. Para que la unidad no se fragmente en nuevos entes espirituales que lo que van a hacer es complicar la unidad, la unificación de nuestro espíritu, de nuestro yo, del ser. Y van a dar lugar a que otros espíritus reclamen potestad en nosotros. ¿Por qué? Porque estos otros entes espirituales están mostrando o están manifestando comportamientos, características que están definidas dentro de los perfiles de otros espíritus que están en el plano espiritual. Y por esa afinidad
ellos pueden venir a reclamar el acercarse y el pegarse y el unirse a nosotros. Y eso va a ser un problema para la unificación y para el caminar en libertad a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, amados, es muy delicado el hecho de que nosotros tengamos diferentes perfiles espirituales de acuerdo a las circunstancias. Tenemos que procurar ser siempre los mismos, conforme a lo que hemos aprendido y absorbido del Señor Jesucristo, de su conducta, de su carácter, de su comportamiento, de su manera de pensar y de su manera de conducirse en este mundo. Tenemos que en todo tiempo procurar imitar ese perfil perfecto. Porque si cambiamos de acuerdo a las circunstancias, entonces vamos a dar lugar a muchos perfiles espirituales en nosotros, que van a dar lugar a muchos entes espirituales y que van a dar lugar a una fragmentación grande en nuestro espíritu, y que vamos a tener muchos espíritus externos que van a sentir afinidad con nosotros por causa de esos entes espirituales que se formaron. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, estamos hablando de la fragmentación de nuestro espíritu. Eso es otro tema, un tema más profundo. De lo que ocurre cuando se generan nuevos entes espirituales en nosotros, que no es más que la fragmentación de la unidad de nosotros, de nuestro espíritu. Vive Cristo para siempre. La restauración que el Señor Jesucristo hace internamente en nosotros es un volver, es restaurarnos hasta el punto de volvernos, de llevarnos a la unidad. Primeramente la unidad personal y luego hacernos perfectos en unidad que se refiere a la comunión que venimos a establecer con Dios y a la unidad que venimos a establecer con el Señor por causa de su Espíritu Santo. Pero para que haya esa unidad perfecta tenemos que ser primeramente unificados nosotros. Y cuando hay demasiados perfiles espirituales, demasiados entes espirituales, o sea que el espíritu se ha fragmentado mucho, entonces se hace más difícil la unidad en el creyente. Entonces es importante que entendamos que mientras menos perfiles de conducta manifestemos, es mejor para nosotros. Mientras más procuremos ser los mismos en las distintas circunstancias en las que el mundo o la vida nos enfrenta, es mejor para nosotros. Mientras más procuremos estar manifestando a Jesucristo, que es el perfil perfecto, es mejor para nosotros, porque no van al momento de la unicidad interna o personal, no vamos a tener tantos inconvenientes. ¿Por qué? Porque van a ser menos los espíritus que tienen que ser convencidos o llevados a la obediencia de la voluntad de Dios. Les contaba que el Señor me permitía ver hacia adentro y en mi interior me hizo en el espíritu un viaje espiritual introspectivo, ver hacia adentro qué era lo que había. Y resulta que llegué a un lugar donde habían muchos espíritus y todos eran yo, o sea, todos tenían mi imagen, o sea, todos hacían parte del yo. Y habían unos que estaban contentos, otros que estaban llorando, otros que estaban como caídos de ánimo, otros que estaban sentados como sin voluntad. O sea, eso me estaba revelando el Señor, los diferentes estados de ánimo que yo manifestaba. Habían unos que estaban contentos, saltando, que estaban animados, que eran fuertes. Entonces yo me acuerdo que llegué a uno que estaba desanimado y le puse la mano en el pecho, le dije: recibe poder, recibe fuerza, recibe ánimo, recibe aliento en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo le dije estas palabras, ese espíritu que hacía parte de mí se fortaleció y yo le dije: ve y haz lo mismo con los otros. Y él comenzó a hacer lo mismo con los otros y yo continué también haciendo lo mismo, fortaleciendo al resto.
Y entre los que estaban allí, entre los entes espirituales que estaban allí, resulta que también había un espíritu, un demonio que estaba allí camuflado. Como habían tantos y todos se parecían, entonces yo no me fijé que ese que le estaba hablando era un demonio. Entonces lo dedicado que es esto, que cuando hay muchos fragmentos es muy fácil que se cuelen demonios, que se camuflen y no sabemos que es un comportamiento demoníaco el que estamos manifestando, pero como solemos cambiar de comportamiento, no sabemos que en ese cambio de comportamiento se nos metió un espíritu que no debía entrar, pero a raíz de esa variabilidad en nuestro comportamiento, entonces damos lugar al diablo. Eso me permitía ver el Señor en esta experiencia, en esa introspección, mirando hacia adentro, me permitía ver los diferentes estados de ánimo en mí, cómo generaban un perfil espiritual y generaban un ente espiritual que estaba allí y me mostraba a mí sentado, animado, llorando, los diferentes estados anímicos que uno manifiesta, las diferentes conductas. Y eso me hacía entender de que tenemos que procurar en lo máximo, procurar siempre ser los mismos, para no dar fragmentación, lugar a tanta fragmentación en nuestro espíritu, en nuestro interior. Vive Cristo para siempre. También les contaba acerca de que el Señor me permitía la experiencia de restaurar al viejo hombre. Y les decía que en cierta ocasión yo iba en una moto y atrás de mí venía mi espíritu y mi alma, y separados venía otro espíritu, y que ese era el espíritu del viejo hombre. Y que él no permanecía en la casa, pero que una vez llegó llorando a la casa en busca de refugio, y sentí compasión por él y comenzamos a hablarle la palabra, y él asimiló la palabra y se convirtió. Se convirtió el viejo hombre a Cristo, se convirtió al Señor. Pero ya en mi interior ya no estaba únicamente mi espíritu y mi alma, sino que estaba yo. Estaba el viejo hombre, estaba mi espíritu, estaba mi alma y estaba el nuevo hombre que había sido hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, las diferentes conductas que nosotros manifestamos reiterativamente pueden generar en nosotros entes espirituales, dar lugar a nuevos entes espirituales. Y esos entes espirituales que se forman en nosotros pueden resultar ser raíces de amargura, porque al momento de unificar, de llegar a la unidad del espíritu, tienen que unificarse las voluntades que están allí. Y cada ente espiritual tiene su propia voluntad. Y hay que convencerlo de que se convierta a Jesucristo, como me tocó hacer a mí con el viejo hombre. Enseñarle la palabra, él la aceptó y se convirtió a Cristo, gracias a Dios se convirtió a Cristo, pero fue una lucha, fue una batalla. Usted dirá, pero cuando estamos en el plano físico y desconocemos el plano espiritual, es mucha información y son muchas cosas las que nosotros pasamos, obviamos e ignoramos. Pero cuando venimos y miramos hacia adentro, que el Señor nos permite mirar hacia adentro y vemos qué es lo que está pasando en realidad, entonces sabemos que cuando Él nos llama y nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y que lo imitemos únicamente a Él, que Él es el maestro, que no llamemos maestro a nadie, que no hay otro perfil de conducta que imitar sino el perfil perfecto que es el perfil del Hijo, es porque esto tiene sus implicaciones espiritualmente. Cuando nosotros variamos, cuando somos de doble ánimo, que cambiamos
continuamente nuestro comportamiento, estamos fragmentando internamente nuestro espíritu, la unidad la estamos fragmentando, estamos dando lugar a nuevos espíritus, a nuevos entes espirituales que se forman en nosotros. Y esto tiene una doble implicación. Primero, se fragmenta el espíritu internamente, la unidad internamente. Y podemos darle lugar a que entes espirituales que están fuera, que se pueden identificar con el comportamiento de ese nuevo ente espiritual que se creó en nosotros, y por causa de esa afinidad que hay, este ente externo puede venir a tomar posesión de nuestra conducta, de nuestra vida, a través de esa afinidad que hay con ese ente espiritual que se formó, porque ese ente espiritual, al sentir afinidad con este ente espiritual externo, que viene a ser como su maestro, va a ser un enemigo nuestro que va a estar dentro de nosotros. Óigase bien, este ente espiritual que está externo, que es mayor que este ente espiritual que se formó en nosotros, viene a ser maestro del ente espiritual que está en nosotros, y ese ente espiritual que está en nosotros vendría a ser enemigo nuestro. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, que mantengamos siempre el mismo perfil de conducta, de comportamiento, independiente de la conducta, que seamos los mismos en la iglesia, que seamos los mismos en la calle, que seamos los mismos en la casa, que seamos los mismos en el trabajo. Porque si cambiamos de acuerdo al lugar o a la circunstancia, y este comportamiento se hace reiterativo en nosotros, va a dar lugar a nuevos entes espirituales dentro de nosotros. Y de acuerdo al comportamiento, al perfil con que nosotros nos manifestemos en cada una de estas circunstancias, asimismo van a haber maestros externos que se van a acercar por causa de esos entes espirituales que ya se formaron en nosotros, y van a hacernos la vida imposible, porque son enemigos que van a cohabitar con nosotros allí adentro. Y no vamos a saber por dónde viene el ataque del enemigo, que él está abriendo la puerta al enemigo, y no sabemos que el enemigo tiene adentro un infiltrado. Y ese infiltrado no es más que las consecuencias de nuestro cambio de conducta y de comportamiento. ¿Sí? El manifestar nosotros reiterativamente diferentes perfiles de conducta y de comportamiento dio lugar a estos entes espirituales que vinieron a hallar maestros externamente a nosotros. Porque en el mundo espiritual hay muchos entes espirituales que ya tienen perfiles definidos, y cuando ellos detectan en nosotros un ente espiritual que está manifestando esa misma conducta o esas mismas características que están definidas en él, ellos pueden acercarse y por esa legalidad pueden tomar posesión o pueden influenciar nuestra vida a raíz de ese ente espiritual que está allí, que viene a ser esclavo de ellos, y ellos vienen a ser maestros de ese ente espiritual. Esto es muy delicado, amados. Vive Cristo para siempre. Entonces tenemos que procurar, conociendo esto, ser siempre los mismos en cuanto a lo que hemos aprendido y entendido del Señor Jesucristo, el perfil perfecto. ¿Para qué? Para que esa unidad pueda llegar, para que podamos alcanzar esa unidad a la que el Señor nos llama, para que sean uno, así como también nosotros somos uno, dice el Señor. Y luego dice, para que sean perfectos en unidad. Pero esta unidad se dificulta, ese proceso, cuando hay muchas entidades en nosotros, muchos entes espirituales formados por nuestra variabilidad en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Puede dar lugar a muchas entidades dentro de nosotros que al final cada una de esas entidades puede tener su propio maestro externamente. Pero el Señor Jesucristo dijo pero uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Y qué es un perfil? ¿Y cómo es un perfil espiritual? Por ejemplo, ¿cómo se crearía un perfil espiritual en nosotros? Ya lo hemos dicho, pero vamos a poner un ejemplo ahora. Digamos que nosotros somos una persona muy activa, pero que en ciertos días de las semanas nos ataca la pereza, y nosotros le damos lugar a la pereza ese día de la semana. Todos los martes a mí me aparece y yo le doy lugar a esa pereza, y todos los martes comienza a manifestarse esa conducta en mí, ese perfil espiritual en mí comienza
a desarrollarse todos los martes y eso se vuelve algo reiterativo. Y esa manifestación reiterativa de este comportamiento produce en el plano espiritual un ente espiritual dentro de nosotros, que es el que representa esa conducta en nosotros los martes. Como les decía, que el Señor en una introspección me permitía ver lo que estaba dentro de mí y me permitía ver los diferentes estados de conducta, de comportamiento que yo mostraba, los diferentes estados anímicos que yo manifestaba. Asimismo, acontece cuando nosotros, por X o Y motivo, comenzamos a manifestar un cambio de perfil de conducta y esto se hace reiterativo en nosotros. Todos los martes a mí me da la pereza y entonces yo le doy lugar a la pereza. Entonces ese perfil espiritual que comenzó a ser reiterativo en mí, esa conducta espiritual que comenzó a ser reiterativa en mí, dio lugar a un nuevo ente espiritual que es el que representa esa conducta en ese día. Pero lamentablemente ya sabemos que hay un espíritu que es el espíritu de la pereza. Viene a ser maestro de este ente espiritual que manifiesta ese comportamiento de pereza, que es una característica afín con el ente espiritual de la pereza externo, que es el que manifiesta, que es el que gobierna a todos los espíritus que manifiestan esas características de pereza. Es el maestro. Hay un espíritu que es el maestro de la pereza y que viene a ser maestro de todos los entes espirituales que manifiesten una conducta o una característica afín con su perfil. Gloria a Dios. Esto es muy delicado, amados. Es la razón por la que tenemos que procurar ser siempre los mismos. O sea, cuando hablo de los mismos, o sea, lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo tenemos que procurar manifestarlo siempre a Él. Porque nosotros solemos variar conforme a las circunstancias, pero Él no cambia. Él es el mismo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros estamos siendo llamados a aprender y a adoptar el perfil espiritual de Él, del Señor Jesucristo, que es el perfecto. Y todo esto hace parte de las implicaciones del por qué hay que adoptar ese perfil espiritual. Porque nosotros como hombres cambiamos de acuerdo a las circunstancias, pero Él no cambia. Es la razón por la que tenemos que negarnos a nosotros mismos y darle lugar a que Él sea quien se manifieste en todas nuestras áreas de la vida. ¿Para qué? Para no darle lugar a la fragmentación interna de la unidad, dándole lugar a nuevos entes espirituales que se forman, que son espíritus que se forman dentro de nosotros y que pueden tener maestros afuera. Y esos maestros afuera vienen a causarnos problemas, porque estos entes espirituales que se forman dentro vienen a ser puertas para ellos. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Amados, este tema es extenso y es de sentarse a escudriñar con atención, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria a Dios. Creemos que con lo que hemos dicho hemos dado un material, como siempre digo, el mejor maestro de todas estas cosas es Jesucristo. Y lo que hacemos aquí es dar como un abrebocas para que usted conozca y se interese por conocer más. E indague e investigue, como dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y el mejor maestro de todas estas cosas es Jesucristo. Siempre lo que hacemos es un aliciente para que usted se motive a buscar más en Dios. Sepa que hay cosas que por conocer y que de acuerdo a nuestro empeño, nuestra búsqueda, así mismo el Señor va a premiar con la sabiduría de lo alto, el conocimiento que está allí por conocer, por ser revelado. Así que, amado, Dios te bendiga en este día, gloria a Dios. Esperamos que con lo que hemos hablado aquí hayamos despertado en ti un interés de búsqueda, de acercarse, de indagar más en Dios y comprender de qué se trata estos perfiles espirituales y cómo influencian a mí el cambio de conducta, cómo influencian estos perfiles espirituales en mi unidad y cómo puedo procurar evitar en lo que más pueda estar cambiando de conducta
Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Recuerda experiencias con Dios. Esperamos que el Señor nos conceda una nueva oportunidad para seguir hablando su palabra. Comparte este mensaje. Otro puede ser edificado también, bendecido con él. Suscríbete al canal y apoya este ministerio. Allí en la descripción hay información de cómo apoyar este ministerio. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Vamos a orar ahora por los enfermos. Sabemos que el Señor está interesado en que los enfermos sean sanados. Y Él dijo que para el que cree todo es posible. Y yo creo que así es. Así que si tú lo crees también, ya somos dos. Y la palabra dice que si todos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que creyendo, vamos a orar para que el Señor derrame sanidad a nuestras vidas. Señor Dios, te damos gracias en esta hora, oh Dios, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, que cielo y tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Tu palabra nos enseña que si algo pidiéramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Él lo hará. Así dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En esta hora presento mi vida y la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje, oh Dios, que creen que hay poder para sanar, oh Dios, y que tú puedes utilizar esta oración para enviar sanidad a su vida, Señor. Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, conforme a la palabra escrita que nos dice que si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Te pido, Padre amado, que derrame sanidad, Señor, para sanar enfermedades manifiestas o ocultas, espirituales, físicas o mentales, Señor. Que te acuerdes de nuestro amado Jesucristo, que por su llaga hemos sido curados, que Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y perdonó todos nuestros pecados. Padre Santo, que tu palabra, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor, y que tú eres fiel. Que aunque el hombre sea infiel, tú eres fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo, Dios. Y conforme a la palabra que nos has dicho que si algo pidiéramos creyendo lo recibiremos. Creemos, Señor, que tu palabra es verdad. Y que para que todo es posible, nos dice tu palabra, oh Dios. Y lo que creemos aquí ahora, oh Dios, que tú estás escuchando nuestra oración y que tú has dicho que si todos de nosotros pusiéramos de acuerdo sobre cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y aquí yo me de acuerdo en esta hora con todos aquellos que están escuchando este mensaje, oh Dios, para que tú derrames sanidad a nuestras vidas y que todo se haga para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Kyrios. Amén, Señor. También te pedimos que sigas bendiciendo, oh Dios, a cada hombre, a cada mujer que de alguna manera, oh Dios, te reconoce, oh Dios. Que sigas llevando bendición a tu pueblo, a la iglesia, que te acuerde Israel, tu pueblo amado, también de la iglesia. Y también, oh Dios, que en tu misericordia sigas derramando bendiciones, Señor, porque tú dejas salir tu sol sobre justo e injusto, sobre bueno y malo, dejas derramar tu lluvia, porque así eres tú eres bueno. También, si alguno de los que está escuchando quiere hoy aceptar a Jesucristo, quiere aceptarlo como Señor, Salvador y Maestro de su alma, para que Él le instruya en cuanto a todas estas cosas espirituales que son poderosas y fascinantes, y hoy tú te sientes movido a aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y Maestro, yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, porque en este día, Señor, me permite sentir el impulso de acercarme a ti, de reconocer a tu Hijo Jesucristo como Señor, Salvador y Maestro de mi alma. Te pido perdón por todas aquellas cosas con que te he ofendido hasta este momento, oh Dios. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora, oh Dios, sigas disponiendo mi corazón para acercarme a ti, para recibir el consejo, la enseñanza, oh Dios, y ponerla en práctica, ponerla por obra, oh Dios. Te pido que me ayudes a serte fiel hasta el fin. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, amado. Recuerda una vez más, comparte, suscríbete también al canal. Y con la ayuda del Señor estaremos en una nueva ocasión hablando la palabra de Dios. Dios te bendiga una vez más.